En la cosmovisión andina, el mundo se estructura en tres unidades que interactúan en equilibrio y armonía. El Ucuy-Pacha, o mundo de abajo, el Cay-Pacha, o mundo de los humanos, y el Hanan-Pacha, o mundo de arriba, o de los dioses. Cuando estos mundos dejan sus lugares establecidos y se invierten, el caos se produce. Año 1990. El gobierno de Alan García dejaba un país con una profunda crisis económica y un demencial terrorismo que parecía ir ganando la guerra. Particularmente en la sierra hemos pensado de que podría traer una tecnología Fujimori, como es un país adelantado, es un país desarrollado, entonces por lo tanto que Fujimori podría traer una tecnología adecuada para el país, el empleo más adecuado tal vez para el país, eso se había pensado. ¿Y qué se esperaba de Fujimori? Yo creo que no se le esperaba nada, era un voto de rechazo. Todo el mundo sabía que era un candidato improvisado y eso era lo que decía la misma gente, que está un poco en el sector más social de la universidad, ¿no? Montesinos fue presentado a Fujimori el 9 de abril de 1990 por el sociólogo Francisco Loaiza para arreglarle unos asuntos que estaban trayendo problemas a su campaña presidencial. ¿Cuál era la carta de presentación de Montesinos para Fujimori? Vale decir, ¿qué le dijo usted sobre este personaje para que él pensara que le iba a servir? Bueno, el hecho de que Montesinos en ese momento era asesor de dos fiscales supremos, uno de Negri y el otro Méndez Jurado, le daba una solvencia profesional. Además estaba muy vinculado a la defensa de ciudadanos norteamericanos vinculados al narcotráfico, que la embajada norteamericana lo había escogido a él, ¿no? O sea, que era un personaje que se movía en el mundo
judicial con mucha habilidad. Y bueno, desgraciadamente la ofensiva que desató Olivera en contra de Fujimori por una supuesta evasión tributaria. ¿Supuesta o cierta? Bueno, a la final se comprobó que era cierta, ¿no? O sea, él había subvaluado algunas operaciones. Hacía cada vez menos, mucho más peligroso, digamos, el asedio contra Fujimori. Como yo estaba prácticamente el estratega de la campaña de Fujimori, Fujimori era mi candidato, por tanto tenía que desatar, digamos, las acciones más aptas para que lo pueda liberar a Fujimori de esa acusación, ¿no? Y es por eso que se le plantea llevar a Montesinos. Ahora Fujimori, cuando se entera de quién se trata, y además cuando Montesinos le explica los procedimientos para liberarlo de este tema, lo asume con sumo agrado, ¿no? ¿Y cuáles eran esos procedimientos? Dilatar el proceso. Yo voy a lograr que la Fiscalía dilate este proceso, cosa que cuando se vea ya usted es presidente, ¿no? Montesinos tomó como centro de operaciones al Servicio de Inteligencia Nacional, que le ofrecía múltiples ventajas. Dependía directamente del presidente de la República. Nadie lo fiscalizaba y le brindaba cobertura para montar su aparato de espionaje. Ahí vivió, ahí conspiró, compró conciencias y ordenó crímenes. Y ahí el propio Fujimori pasaba temporadas acompañado por sus hijos. ¿Se dio cuenta? No. ¿No se dio cuenta en la cámara? No. Me preocupé que se daba cuenta. Me preocupaba, pero no se... Está oscura, no se ve ni bien. Nada, no se nota. ¿Pero te vas? Sí. Lo voy a hacer bien bonito. Pero no se da cuenta, felizmente, ¿no? Y esa cámara digital es mucho mejor. Sí. Durante el primer gobierno de Fujimori, se logró estabilizar la economía y reinsertar al Perú en el sistema financiero internacional. La captura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, trajo consigo la esperanza de un país pacificado. Fujimori supo capitalizar estos logros y, ampliando su popularidad, destinó fuertes sumas de dinero al gasto social. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. Con el autogolpe, Fujimori interviene también al Poder Judicial, al Consejo Nacional de la Magistratura, al Tribunal de Garantías Constitucionales, al Ministerio Público y la Contraloría de la República, e instaura un gobierno de emergencia que gobernará mediante decretos leyes expedidos por el Consejo de Ministros. En ese contexto, sí, la mayoría de la población hace un trueque de da democracia, ¿no? O sea, algo así como deja caer el régimen democrático a cambio de orden y de seguridad. Y por eso el golpe del 5 de abril tiene más del 70% de aprobación ciudadana. Pero también te dice mucho del país, te dice mucho de lo débil que es todavía la sensibilidad, el pensamiento democrático en el país, de lo débil que son las instituciones democráticas y de también las discriminaciones y exclusiones del país. Después de todo, la violencia
era allá lejos, golpeaba sobre todo a campesinos, pobres, indígenas, quechohablantes, ayánicas, y bueno, mientras fuera allá, un sector importante de la opinión pública volteaba la cara y decía ya que acabe esto lo más rápido posible. Yo no diré nada, pero que acabe, ¿no? El autogolpe es uno de los momentos más tristes, yo creo, del periodismo peruano, ¿no? Porque, y sobre todo de la televisión, diría yo, ¿no? Porque todos colapsaron, todos los canales realmente se rindieron ante el autogolpe. Hubo muy poca crítica, mucha colaboración y, por cierto, encuestas a favor del autogolpe, ¿no? Entonces, los medios de comunicación que nos opusimos al autogolpe, nos sentimos muy solos. La prensa se partió en dos. Como creo que se partió en dos la sociedad, ¿no? Es cierto que en uno de los grupos había mucho más gente que en el otro, pero en la prensa hubo pues una suerte de repliegue que no fue voluntario, nos replegaron, y a los que trabajábamos en televisión y que teníamos una actitud o una posición de cuestionamiento en principio y otros de oposición abierta, porque hubo matices respecto de la dictadura y respecto de la corrupción, nos sacaron de la televisión a todos. Los que quedaron aceptaron, expresan en algunos casos y tácitamente en otros, que ellos apoyaban esa forma de gobierno y ese sistema. Yo no creo que el régimen estaba tan dispuesto a hacer una asamblea constituyente y una nueva constitución. Lo que sucede es que la presión internacional en ese momento le obligó a buscar una salida, y esa salida la encontraron en la OEA. La Constitución del 93 introduce, rompiendo una tradición histórica en el Perú, la figura de la reelección presidencial inmediata. Lo que había antes era la reelección interrumpida, es decir, pasaba un periodo y el presidente podía volver a reelegirse. Incluso habían constituciones que establecían la necesidad de 2 periodos.